Hola Tamara, ¿cómo andás? Estoy. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, ¿vos? Tanto tiempo. Bien, lidiando con la tecnología, Gaby. Estamos iguales, estamos iguales. No sé, hoy está en rebelde. Ahí le estoy mandando a Roberto, pero no me dijo que estaba todo bien, pero no sé. Gaby, así Sí, le decimos a la gente cuando se meta a ver, hay gente que no va a poder estar en el vivo, entonces se va a meter después en el vivo subido. Hoy vamos a hablar con Roberto Villalobos, exacto. que es abogado, especialista en derechos humanos de la infancia, abogado penalista, especialista en falsas denuncias, y está como muy empapado de todo este tema por el cual estamos luchando, ¿no? Este, Sí, y, está y después, diplomado con honores, sí, está diplomado con honores, es asesor de la ONU. Bueno, vos le dijiste, especialista en falsa denuncia, y está bueno que podamos hablar con él. Y después, obviamente, más felices todavía cuando hablemos con Papá Pepe. después alrededor de las 8 de la noche vamos a hablar con Papá Pepe. Todos los deben conocer como Papá Pepe, pero él se llama José Rosas y es un papá que fue impedido de contacto con sus niños, Fede y Fiumi. La mamá se lo llevó a Brasil y a partir de ese día Papá Pepe no pudo ver más a sus hijos y ahora es un hombre que luchó un montón, que viajó a Brasil, que laburó de lo que pudo para poder estar cerca de sus hijos. Los niños después, ahora va a contar en un rato él mismo su historia, pero es tremendo, es tremendo. Sí, Eh, es tremendo con lo fácil que salen los chicos de la Argentina. Es sí, terrible, terrible. Ahí le estoy dando entrada a Roberto, así charlamos con él. Esperemos que pueda salir enseguida. Lo que te decía, es terrible el tema de cómo salen por la frontera. Nosotros acá en La Plata tuvimos un caso que, si no hubiese sido por el taxista que le llamó la atención y hizo la denuncia, es el papá no verdad. sabía que los chicos habían salido a Brasil, pero salieron como si nada, sin documentación, sin nada. Es impresionante. Es una locura, es una locura. Sí, sí, sí. Pasan tantas cosas con los niños, tantas desde la alienación parental, cómo le rompen el alma a los niños, cómo los pasan de una frontera a otra como si fueran una cosa. Está todo el tema del grooming, o sea, hay un montón de cosas en que estamos descuidando a los niños. Y muchas organizaciones se llenan la boca diciendo que cuidan de la niñez, que cuidan de la infancia, y en realidad los niños están más solos y más abandonados que nunca. Mira, con el tema de las organizaciones que se llenan la boca hablando de defender los derechos de los niños, yo tengo una bronca encima, eh, porque se llenan la boca diciendo que defienden los derechos de los niños, menos que hacen es eso. Y una de todas esas es UNICEF. Vamos a arrancar por lo más grande, ¿sí? Porque hasta ahora no lo vi ni que salió por el caso Lucio, ni el caso Zoe, ni ninguno de los tantos casos que hay de chicos que fueron asesinados. Y después, que por temas, no sé si son políticos o qué, es como que, viste, todo el mundo desapareció en la calle. Yo lo estaba hablando recién antes de empezar el programa, eh, que no hay intenciones de hacer visible esto. O sea, la obstrucción de vínculo existe, la falsa denuncia existe. O sea, no puede ser que no podamos juntar 1000 personas en una plaza a reclamar por los derechos de los niños, a pedir que no sea más un colador la frontera. Ahí recién me pasaron un caso de un nene que está en lista de espera de trasplante. Las obras sociales, desastre. No dan la cobertura. Y nadie hace nada. O sea, es como que, viste, no sé, si no somos nosotros los que le damos un poco de todos los lunes,
con tu programa y un montón de cosas, no se ve otra cosa. Sabés que yo a veces pienso también, ¿cómo puede ser que uno conoce tanta gente que está pasando por este tema de falsas denuncias, alienación parental? Me parece que lo que sucede es que no tienen fe en que algo se vaya a mover, porque venimos de tantas décadas con este problema que sucede y sucede cada vez más precisamente porque no hubo pena, porque no le prestaron atención a este tema. Hola. Sí, sí. Ahí está, justo estaba. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Hola, justo te estaba escribiendo a ver qué pasaba. No me podía conectar ahí. Bueno, un placer saludarte, Roberto. Un placer yo Si también. querés presentate vos para que la gente escuche de parte tuya tu vocación y arrancamos con la charla. ¿Querés? Una Dale, presentación perfecto. para que la gente sepa más o menos qué temas vamos a tocar y con quién. Bien, en primer lugar agradecerles la iniciativa. Yo celebro cada uno de estos espacios porque me parece que la problemática de obstrucción de vínculos es algo que hay que viralizar y donde la misma sociedad toda es cómplice. Entonces, me parece que estos espacios suman, así que mis felicitaciones por la iniciativa y por el trabajo que realizan. En segundo lugar, y respondiendo a la pregunta, antes de decir que soy abogado o todo mi trabajo en relación a las diplomaturas, las maestrías y demás, soy una persona, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que vamos a hacer el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, puntualmente aquí en la Argentina, el retorno de la democracia. Y después de ser persona soy padre, impedido, he tenido 2 obstrucciones de vínculo hace muchísimos años que vengo trabajando en esta temática. Mi hijo mayor tiene 21 años, o sea, hace más de 20 años que estoy luchando por esta causa, ¿no? Que es noble, que es justa. Así que tenemos un largo camino recorrido por esto, ¿no? Y en relación a esto también he hecho varias tesis, he analizado el tema de qué forma se puede obstruir el vínculo, porque uno puede obstruir el vínculo de muchas maneras, incluso antes de que llegue ese día donde de un momento a otro no puedes vincularte con uno de tus hijos, el progenitor no conviviente. Yo creo que esto se va gestando de mucho tiempo antes, ¿no? O sea, con ciertas actitudes, se van preparando el terreno, el escenario. Y bueno, llega un momento que lo ejecutan y es ahí donde entran en juego un montón de situaciones, ¿no? Así es. Y lo grave de la manipulación que hacen para hacer la obstrucción de vínculos. Sí, la manipulación, lo que nosotros llamamos direccionamiento indebido, porque también si uno habla de alienación parental y sin siquiera decir síndrome, tenemos estas corrientes radicalizadas donde empiezan a hablar de si es un síndrome o no, si está en el CIE-11, en el nomenclador de enfermedades y demás, cuando sabemos que incluso en el DSM-5, ¿no? Habla del distanciamiento afectivo injustificado, y esto lo sostiene. Entonces digo, yo no voy a hablar de Richard Garner o si era pedófilo o no, pero digo, esto es una realidad, llámenle como quieran. Yo puntualmente lo llamo direccionamiento indebido, porque el niño es direccionado en contra de uno de sus progenitores, ¿no? Puntualmente del progenitor no conviviente. Vos fijate la ex defensora nacional de los derechos del... Ay, se le cortó. El niño Coco... Se cortó. Te había cortado el audio, se te veía, pero se te había cortado el audio. ¿Escuchás, Roberto? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. No, digo, hago alusión a Marisa Graham, que era la ex defensora nacional de los derechos del niño, No. donde ella le llamaba, digo, yo lo recepto porque me parece importante, ella reconocía esta problemática en esta forma de direccionamiento indebido o alienación parental más conocido, ¿no?
y le llamaba teoría de la co-construcción, como que el niño co-construye un relato, o sea, cada uno lo puede llamar de la forma que quieran, ¿no? Porque hay distintas corrientes acá y distintas doctrinas, pero digo, lo importante es que esto es una problemática en una de estas formas, ¿no? Como lo puede ser Perdón, Roberto, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿A Sí. qué se refiere con esto de que el niño colabora en el armado de la idea? O algo así te escuché decir. Claro, esta es una teoría de Marisa Graham. Dice que el niño co-construye un relato. O sea, para ella no había alienación parental, pero sí había teoría de la co-construcción. O sea, le cambiaba el nombre. Por eso digo, pónganle el nombre que quieran o Tal cual. denomínenlo como quieran, pero digo, esto es una problemática en esta forma porque puede haber también falsas denuncias, ¿no? Que obstruyen el vínculo a través de una falsa denuncia de violencia o de abuso, o también lo que conocemos como sustracción internacional de menores. Pero digo, en esta forma puntual, que es cuando uno le introduce pensamientos negativos o sucesos que nunca existieron en la conciencia de ese niño, a efectos de quebrantar ese vínculo afectivo entre el progenitor no conviviente y ese niño y toda esa línea parental, Claro. yo puntualmente lo llamo direccionamiento indebido. Graham lo llama teoría de la co-construcción y lo más conocido es alienación parental. Por eso digo, esta es una de las maneras que uno puede obstruir el vínculo, pero mi alerta y mis pautas de alerta, y me parece este espacio propicio para ello, tiene que ver con que antes de ejecutar ese plan están armando toda la estrategia, ¿no? Que lleva de un momento a otro no poder vincularte más con ese hijo. Entonces digo, estemos atentos a esas pautas de alerta que dan que hablar y digo, estemos preparados para enfrentar eso y para poder contrarrestar y que no sea, digamos, como que no se lleven con este plan macabro que intenta el progenitor conviviente a efectos de quebrantar ese vínculo afectivo con el no conviviente y familia extendida. Sí, Es sí. que lamentablemente me parece que ya tendría que empezar a buscar la manera de educar a los padres, de educar en la escuela, o sea, ya esta problemática viene desde hace mucho, desde muy chiquitos hay que empezar a educar para saber también qué daño le están haciendo al niño. Supongo que hay padres que no saben, que creen que, bueno, con un solo padre está bien. Y educación para detectar justamente lo que vos decías, detectar y darse cuenta de que acá está pasando algo raro y vamos a un camino de precipicio. Coincido Sí, plenamente, la educación es fundamental, empieza por casa, pero bueno, vos sabés que estas personas obstructoras tienen un denominador común, que en su infancia padecieron la misma problemática o situaciones de violencia. Entonces una situación egoísta, esto lo van a explicar mejores los psicólogos antes que yo, ¿no? Pero es como decir, si yo en mi infancia padecí la ausencia de mi padre o de mi madre, o padecí sucesos de violencia entre mi familia, hay una situación disfuncional en la dinámica familiar, yo hago lo mismo con mi hijo. Entonces es como una especie de venganza, de rechazo, de repetir la historia. Digo, me parece un dato no menor porque es algo que es reincidente en todas estas dinámicas familiares que vamos observando, como lo es la obstrucción de vínculo en cualquiera de sus formas, ya sea alienación parental, falsas denuncias, sustracción internacional, desconocimiento de la paternidad, digo, porque uno puede obstruir el vínculo de distintas maneras. sí, eso es cierto. Sí, Gaby. No, eso es cierto que el vínculo lo pueden obstruir de distinta manera. Yo siempre termino en lo mismo, que tenemos un sistema judicial que es el primero que realiza la obstrucción de vínculo, porque no hay nada que proteja a ese niño frente a una situación X. O sea, yo siempre digo esto, el que comete un hecho siempre es inocente hasta demostrar lo contrario. En familia es al revés, sos culpable hasta demostrar que sos inocente. Entonces automáticamente te hacen la obstrucción de vínculo el mismo sistema judicial. Y después quería contar una pequeña historia que yo a veces lo cuento, de que yo vi un nene que estaba parado en la puerta de la casa, esperando que llegue el padre. Y el padre nunca sabía que tenía que ir a buscar al nene. Y esa es una manera
de hacerle sentir al nene que el padre lo abandona. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La madre lo vestía como si, no, ahora vas a ir con tu papá a pasear. Y pasaba una hora, el nene esperando, y el padre nunca llegaba y el padre nunca sabía que tenía que ir a buscar a su hijo porque estaba obstruido. Y esa era una de las maneras que fue torciendo ese imagen de mi papá héroe a pasear un papá ser villano, de no querer verlo, de no querer sentir el abandono, o como le pasa a un montón de gente. Qué loco que no te importe lastimar los sentimientos de tu hijo en pos de vengarse del otro. Es increíble. Es increíble en realidad que lo estemos permitiendo. Yo lo que creo, vos sabés que para mí la justicia, aquella madre que hace una denuncia y pasa a ser, o padre, que pasa a ser la persona que está a cargo de ese menor, tendría que tener pericias automáticamente psiquiátricas y psicológicas. Porque no sabemos si está en condiciones de cuidar a esa criatura. Porque una persona que hace esto para dañar al otro, sin importarle el daño que le hace a la psiquis de un niño, no puede estar al cuidado de esa criatura. O sea, pero son todas cosas que tenemos que impulsar y no hay esto de que se mueva. Me parece a mí, no sé qué opinión. Bueno, hablaste del Poder Judicial, ¿no? Yo cada vez que paso con mi hijo más chico trato de ya irle explicando lo que es la justicia en este país, entonces cuando paso frente al palacio le digo, hijo, ese es el palacio de la injusticia. O sea, ya desde chico lo trato de ir formando, ¿no? En relación a esto, un poder judicial arcaico, deficiente, donde no tienen la menor perspectiva de infancia, ¿no? Digo, escuchamos hablar de perspectiva de género, pero de perspectiva de infancia, que es el futuro de la sociedad, quienes van a guiar los destinos de la nación, quienes se supone que tienen un plus de derecho por sobre por sobre los adultos, sobre los padres. No, es como que es toda una desidia. Bueno, hemos presentado varios proyectos de registros de abogado del niño que muchas veces ni siquiera sabe qué rol tiene el abogado del niño, ¿no? La semana pasada hubo un evento aquí en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y hemos escuchado, está grabado, subido a YouTube, magistrados decir que ellos tenían que estudiar y capacitarse porque no sabían qué era el abogado del niño, dicho por un propio juez de familia que se supone que imparte justicia. Vemos repetidores seriales donde le preguntan al defensor, el defensor copia y pega, muchas veces sale eso mal y salen resoluciones de hace años atrás, entonces uno le tiene que decir, pero esta resolución estamos en 2025, ¿no? En 2003, claro. O en el mejor de los casos, ¿no? Digo, o cuando no me dice que notifique a un muerto, yo siempre lo cuento porque digo, de ahí para abajo puede pasar cualquier cosa. Yo le digo, pero esta persona está muerta, no, notifíquela igual. Bueno, entonces la notifico al muerto. Vos fíjate, o sea, es un acto nulo de nulidad absoluta, ya me causa gracia, o sea, pero esta es la justicia que tenemos, donde el propio juez de familia dice, en un evento público del Colegio Público de la Abogacía, esto fue la semana pasada, que tenía que estudiar para exponer porque no sabía del tema, y estamos hablando del abogado del niño, nada más y nada menos, que es la voz del niño en ese expediente. Entonces digo, es una justicia que es muy deficiente y que da vergüenza, donde la mayoría está ahí por un cargo que concursó y que bueno, va y pasa la tarjeta, le da igual, o sea, cero conocimiento de perspectiva de infancia. Entonces, bueno, las medidas cautelares indefinidamente, también los abogados que no están atrás con un patrocinio activo y no dicen, bueno, que sea un incidente, que las medidas cautelares tienen que tener un inicio y un fin, no puede ser de por vida eterno, digo, ¿no? Entonces, me parece como que el Poder Judicial, los operadores, los mismos auxiliares, hay que prestar mayor responsabilidad y atención, porque detrás de cada expediente hay una persona, y digo, esto me parece importante, fundamentalmente por esto de los derechos humanos, por esto del valor de la persona, ¿no? La integridad, la esencia, y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que mañana podrían ser aquellos que no le pasa, sus hijos o sus nietos. Tal cual, tal cual. Roberto, yo tengo, a ver si tengo mal entendido, esto que hablabas de las medidas cautelares,
tengo entendido que cuando sucede esto de que una pareja se separa en malos términos y demás, hay una denuncia y supuestamente la decisión del juez no puede tardar más de 10 días legalmente, digamos. ¿Esto es cierto? Generalmente depende en qué jurisdicción, ¿no? Acá en Capital Federal existe la Oficina de Violencia Doméstica que funciona en la Valle 1250 a las 24 horas. Entonces uno acude a ese lugar, es una oficina formada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde en teoría debería haber un asistente social, un abogado y un psicólogo. Esto se lo denomina un cuerpo interdisciplinario que escucha el relato y dictamina un riesgo, que puede ser alto, bajo o moderado. En relación a ese relato, muchas veces no están por videollamado, después firma uno, el otro, ¿no? La verdad que eso, el procedimiento está pensado para que sea así. Muchas veces los clientes refieren otras cosas en relación a las presencias y a quienes escuchan este relato, pero digo, si funcionara como corresponde, debería ser así, y es un análisis pormenorizado de ese relato y dictaminan ese riesgo. Ante ese riesgo, el juez civil generalmente establece una medida cautelar, que es una medida urgente para salvaguardar la integridad física o psíquica de esa persona que está siendo vulnerada sus derechos. Sí. Entonces, lo más probable es que establezca una prohibición de acercamiento por X cantidad de días. Ahora, digo, eso no puede ser eterno, porque vemos en la práctica cómo piden prórroga y la prorrogan, y piden prórroga y la prorrogan, y así indefinidamente. Entonces digo, claro, pasan años donde vos te dejaste de vincular con tu hijo y después en el mejor de los casos vas a una revinculación donde ¿cuál es la excusa? O está enfermo o tiene un cumpleaños o no quiere ir, y bueno, entonces perdés totalmente ese vínculo. ¿Por qué? Porque ese niño, de tanto introducir estos pensamientos negativos o sucesos que nunca existieron, termina odiando al padre o comprando o creyendo ese relato que le fue inducido, esa memoria falsa implantada. Entonces digo, ojo con las medidas cautelares, pero bueno, esto es un copia y pegue, yo siempre lo digo, le haces una petición a su señoría, le da traslado al defensor, el defensor dice A, B, y el juez copia y pega lo que dice el defensor, cuando debería impartir justicia y tomar decisiones, no copiar y pegar lo que dice un defensor que generalmente ya tiene el relato armado, y ni siquiera leyó el expediente. Entonces digo, me parece una vergüenza, una desidia, y los operadores judiciales tenemos que estar atentos a esto, ¿no? Apelar, abrir incidentes, tener un patrocinio jurídico activo en defensa de la persona vulnerada. Y cuando digo persona vulnerada, hablo de la OVD, Oficina de Violencia Doméstica, que no solo son mujeres, porque quien se las puede estar violentando es a un niño o a un hombre también. Claro. Sin embargo, cuando entra ese hombre a la OVD, lo miran como si fuera, ¿qué hace este tipo acá? Sí. ¿No? Como si fuera, no sé, un monstruo. Sí, por ser hombre. Hay muchos. Sí, perdón, Gaby. No, Gaby. Decí vos. Te quería hacer una pregunta. Esto que decías de cuando hay una denuncia, entonces le toman declaración, pero en general esto sucede con una de las partes. Si una mujer, por ejemplo, hace una denuncia, inmediatamente se le da un botón antipánico, todo esto. Hasta donde tengo entendido, a la otra parte no se la escucha, solo se escucha la parte denunciante, y toman como una decisión en base a lo que cuenta la persona denunciante, sin tener en cuenta lo que tiene para contar el otro. Y para escuchar al otro se tardan años. Hay que ver qué medidas se toman, ¿no? Esto del botón antipánico puede ser una de las medidas, otra puede ser una consigna policial, otra puede ser la exclusión del hogar. Hay que analizar cada caso concreto, y yo siempre digo esto porque en derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia relativa. Entonces 2 más 2 puede dar 5, puede dar 0. Esto me parece importante porque después aparecen comentarios que dicen, no, pero a mí me pasó esto o lo otro. Yo digo, hay que defender esta vinculación entre padre e hijo, y me dicen, pero en caso de un abusador, de un violento. Acá nadie está hablando de abusadores, ni de padres ausentes, ni de violentos. O sea, estamos hablando de cuando del interés superior del niño. ¿Y qué es el interés superior del niño? ¿Qué es lo mejor para ese niño? Entonces, respondiendo a tu pregunta, va la denuncia, va el denunciante ante ese comité interdisciplinario en CABA, conformado por el asistente social, el psicólogo,
y el abogado, y en provincia la comisaría de la familia y la mujer. El relato va a ser el mismo, declara. Ahora, lo más importante es que esta persona, cuando es notificada, o sea, el denunciado, que le va a llegar la comunicación del juez, le va a decir que tiene que estar a derecho, constituir domicilio procesal, presentarse con patrocinio. Entonces digo, cuando llega esa notificación, tiene que responder a cada uno de los agravios y tiene que tener un patrocinio activo, responder, aportar pruebas. ¿Por qué? Porque si es por violencia de género, la Argentina adhirió a la Convención Belén do Pará. ¿Qué hace esta convención? Entiende por género a la mujer, el hombre no. Entonces, ¿qué hace? Te invierte la carga de la prueba. Al invertir la carga de la prueba, el denunciado tiene que demostrar algo que no realizó, y es difícil demostrar algo que no realizaste. Entonces, cuando les llega la notificación, tienen que presentarse, aportar las pruebas, responder estos agravios y decir básicamente algo que no hizo y buscar la estrategia legal para salir lo mejor parado posible, porque hay pocas herramientas disponibles al momento de enfrentar esa denuncia si es de violencia de género. Entonces me parece sumamente importante porque la mayoría no lo hace, solamente presenta patrocinio, está derecho, pero no aporta pruebas, no contesta punto por punto los relatos, negar lo que hay que negar, ver una estrategia, digo, y esto no me parece tampoco dejarlo pasar por alto, porque hay que formarse en relación a una estrategia, a un método, a un plan para justamente contrarrestar esta denuncia, y máxime si es falsa, ¿no? Y si hay un niño de por medio involucrado donde está latente esa obstrucción de vínculos. Vos sabés con respecto a lo que decías, perdón, con respecto a la formación de los profesionales, evidentemente los profesionales no están formados para esta temática puntualmente, las falsas denuncias seguidas de alienación parental o viceversa, ¿no? Alienación seguida de falsa denuncia. No, claro, no están formados porque no existe, claro, no existe, digamos, ningún curso, ni ninguna diplomatura, ninguna maestría que te forme en la materia. Yo particularmente estoy formado porque mi hijo Manuel tiene 21 años, entonces fue un largo camino. Incluso tuve patrocinios que hoy día son titulares de cátedras importantes de la Universidad de Buenos Aires, donde vos no sabés las barbazadas que me han hecho, directamente me han contestado demanda fuera de término. Eso lo sigo viendo, lamentablemente, en expedientes e incluso docentes. Yo digo, pobres estudiantes, ¿no? Me toca puntualmente de ver una docente donde no sabe ni siquiera lo que es Ministerio Legis, que es martes y jueves, día de nota, notificación automática. Digo, algo tan básico y tan esencial que a mí me da vergüenza como profesional, pero digo, esto lo tenés que vivir en carne propia para saber lo que está sucediendo, lo que está pasando, y tratar de abordarlo con esta responsabilidad en el marco de un plan, una estrategia. La mayoría no tiene plan, no tiene estrategia. Digo, va a hacer la denuncia de 2470, impedimento de contacto, y digo, pero esto lo hiciste en el marco de una estrategia con tu abogado, lo hablaste, no, me dijo que vaya y la haga. ¿Dónde termina esa denuncia? En un archivo, porque directamente ni siquiera te citan a ratificar. ¿Vos sabés ¿Te que presentaste como querellante? No. ¿Te presentaste como particular damnificado? No. Si vos no impulsás la acción, el fiscal no impulsa homicidios doblemente calificados, ¿va a impulsar una 24270 que tiene 25.000 pedidos de derogación? Pero yo, vos sabés que opino y me parece que tu opinión en esto va a ser súper importante, en el tema de las personas que son las afectadas. Yo creo que hay un tema donde la persona que es denunciada no tiene ni idea de cuáles son los procesos. Yo he hablado por este medio un montón de veces y he dicho, tienen que apelar las resoluciones. Hay resoluciones que son apelables, no las apelan porque dicen, pero mi abogado no me dijo que las tengo que apelar. Sí, claro. Hay un tema con el tema de las pericias. Un psicólogo no es lo mismo que un perito psicólogo. Un psiquiatra no es lo mismo que un perito psiquiátrica. ¿Por qué? Porque son distintas cuestiones. El psicólogo tiene que ser elegido por ambos, si no, tiene que ser llamado a sorteo. Y creo que hay una parte de ignorancia de la persona, o no sé si ignorancia o es quedarse duro porque te caiga una denuncia, pero falta un montón de información. Más allá de que tenemos juzgados que no leen los expedientes, abogados que no hacen las apelaciones o no le informan a su defendido. Yo soy una persona que automáticamente estoy insistiendo en que se hagan su usuario para poder ver su expediente.
Y yo creo que toda esta Sí, parte... nosotros también, ¿eh? Nosotros también instamos a eso, es más, porque es una manera de controlar al abogado, saber si dejó nota, algo tan simple como martes y viernes, Ministerio Legi, las notificaciones automáticas, digo, hay abogados que ni siquiera lo hacen, o sea, directamente no lo hacen. Vos hablabas de las apelaciones, veo 25.000 rechazos de apelación de reposición, porque no prospera frente a una Bueno, decisión de fondo. Entonces digo, esto es algo tan básico que lo explican en primer año y sin embargo vos lo ves de profesores de la UBA. Entonces digo, pobres estudiantes, ¿no? Porque digo, algo tan bueno, básico y tan pero sencillo, no ves doctrina, no ves jurisprudencia, no ves reserva de caso federal. Esto es básico. Siempre hay que reservar el derecho de caso federal, lo hemos visto con Fornerón, por Fornerón mismo, que ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digo, hay que salvaguardar los derechos de tu cliente, de ese niño o adolescente que está siendo vulnerado en esto de la comunicación, ¿no? Y vos fijate cómo van saliendo temas, porque frente a una prohibición de acercamiento, siempre subsiste el derecho y deber de comunicación, sin embargo nadie lo cumple. Vos no sabés a qué colegio va tu hijo, si está enfermo o está sano, no sabés nada porque siempre lo incumplen. Sin embargo, no hay una condena por esta falta del derecho y deber de comunicación que está intrínsecamente relacionado en esto de la obstrucción de vínculos. Entonces digo, ¿dónde está la justicia? bueno, Vos pero ponele hablabas el de abogado pericias del niño. médicas, psicológicas. Nosotros lo pedimos siempre, pericia psicológica, perito psicólogo, ponemos peritos de parte, perito médico. Por O eso te sea, hablo y hay algunos que no lo que ponen. vos estés explicando esto, porque la gente que nos está mirando tiene que saber que hay un montón de recursos y cosas para hacer. El abogado del niño, yo tengo un caso que una nena fue sacada al lado de su madre por una falsa denuncia. Pasaron 38.850 horas sin poder ver a su madre. Hasta el día de hoy la vio 3 veces nada más, en 7 años. ¿Sí? Claro, ya la nena ya no es una nena. Cuando la sacaron tenía 3 años, hoy tiene 15. ¿Sí? Claro. El abogado del niño, ¿sabes cuánto tuvo con la nena? 35 minutos en una entrevista. ¿Y sabés qué puso en el informe? La menor no quiere ver a su madre. Y claro, Entonces pasó me a decís, ser una extraña. pero loco, ¿por qué no leíste el expediente? ¿Por qué no te pusiste a leer el expediente donde está declarado que hay una falsa denuncia, donde hay una obstrucción de vínculo? Vos Bueno, es lo que simplemente siempre ponés... decimos, ¿por qué ese niño, por qué no se lo indaga al niño? ¿No? Vos decís, ¿por qué no quiero ver a tu papá o tu mamá? No, porque no es malo. ¿Y por qué es malo? Y no, porque Claro. cuando tenía 4 años, y Bueno, ¿sabés ahora, qué o sea, ¿vos te acordás dijo? lo que pasaba cuando tenías 4 años? ¿Sabés qué dijo? Que no sabía por qué no quería ver a la madre. Claro. Dice, Yo yo no la creo quiero que, ver. ¿Pero por yo qué? creo No que sé. Yo creo que son pocas las herramientas que uno tiene frente a estos procesos porque automáticamente pasás a ser el malo de la película, ¿no? Lo digo así para que se entienda. Entonces digo, esas pocas herramientas que uno tiene hay que utilizarlas, pero no en cualquier momento, en un momento específico del proceso y a través de un plan y de un método, cosa que no es tan difícil si vos conocés cómo va a Yo, ser el procedimiento, qué va a venir después. Entonces digo, hay que ir hilvanando el caso, estar mira, empapados del tema y ahí articular. yo este año empecé a estudiar abogacía, ¿no? Y una de las cosas que lo primero que te dan es la ley de la ética que tiene el abogado. Lo cual, si que te pones, haces dulce con eso, ¿sí? Ahora, el tema es que todas las personas que recurren a un abogado por distintos tipos de situaciones, sea obstrucción de vínculo, falsa denuncia, lo que sea, nadie denuncia. Porque si todos empezaríamos a denunciar, el psicólogo que actúa mal, el psiquiatra que actúa mal, el abogado que te cobra 1.000.000 de pesos y después te renuncia y no te devuelve la plata. Yo a vos te tengo que pintar tu casa y si vos me pagaste y yo no te pinté solamente una pared, vos me vas a decir o no te pago o devolverme la plata. Acá el abogado te cobró, presentó 2 escritos, no hizo nada y tenés que volver a pagar a otro abogado. Y la gente no sabe que hay recursos que tienen que ir a denunciar, que el abogado es una persona que tiene una ley de ética profesional que lo tiene que cumplir. Entonces estaría bueno que toda esta información que vos estás brindando, más las que se está hablando, le llegue a la gente para que empiece a hacer
esto, porque si vos no se denuncia, no tenemos estadística. Como no tenemos estadística de menores muertos, ¿entendés? Vos Igual tenés... también hay que entender que estamos en la Argentina y muchos tribunales de ética son todos amigos, hay favoritismos. A mí me pasa puntualmente que inicio una demanda contra X demandada acá en Ciudad de Buenos Aires, siempre cae en el mismo juez. Vos lo sortees el lunes, el martes, el miércoles, a distinta hora, a la mañana, a la tarde, siempre entiende el mismo juez, o sea, y el sorteo da ese resultado. Entonces digo, me ha tocado hablar personalmente ante el Consejo de la Magistratura y digo, pero escuchame, esto es medio raro porque siempre es el mismo juez. Y bueno, los sorteos. Entonces digo, puntualmente en este caso, generalmente cuando quieren obstruir el vínculo, ¿qué hacen? Presentan informes de los psicólogos particulares que ellos mismos contratan, la madre o el padre que tiene a cargo el niño. Entonces digo, pasan a ser sus empleados porque le dicen, no, ponen el informe que no quiere ver más al padre, no quiere ver más a la madre. Entonces digo, frente a eso tenés que tener una estrategia y un método. Yo los hago hacer una denuncia en el Ministerio de Salud de la Nación, enviarle una carta documento con ese número de carátula que le expidió el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sabés dónde termina esa denuncia ante el Tribunal de Ética del Ministerio de Salud de la Nación? En la basura, porque dice que no le hicieron nada, que son amigos, bueno. Pero ¿qué pasa? Eso produce un efecto jurídico en el expediente, porque con esos dos elementos confeccionamos un escrito y decimos que todo lo que diga ese psicólogo, nosotros nos oponemos fehacientemente, le hemos notificado por carta documento, le hemos hecho la denuncia. Entonces, independientemente de lo que pase en el Ministerio de Salud, yo logré un efecto jurídico dentro del expediente, que es que no me puedo presentar más nada, y si me lo presenta, queda en la nada. Entonces digo, hay que ver qué hacemos, qué efecto jurídico produce, porque hacer por hacer no es en vano. Entonces digo, yo veo, hay veces que demandas de 2 hojas, cuando solamente de doctrina y jurisprudencia puede haber 5, 10 o 20, depende de la demanda que digas. Entonces digo, hay que hacer las cosas con responsabilidad, centrados en el tema y pensando que detrás de eso hay un niño o adolescente que sus derechos están siendo vulnerados. ¿Vos, Tamara? A mí. Yo estoy, la verdad, muy contenta de que esto se hable y es verdad, si no hay denuncias, si pasa que la gente también dice, ¿qué voy a denunciar? Al mismo abogado que el sistema me puso, o sea, no siente la gente que pueda llegar a ganar o a ser escuchada. Creo que eso es lo que los detiene a hacer denuncias y a saber que esa gente trabaja para nosotros. Que no puede ser que venga un abogado y te diga, no, ¿sabes qué? Vamos a un juicio abreviado, así te lo sacás de encima cuando la denuncia fue falsa, por ejemplo. Lo que decía de la formación de los abogados y de la gente, de los jueces, los fiscales que están tras estos casos, decía que no existe la formación suficiente, que si vos, Roberto, sabés tanto del tema, fue porque tuviste que aprender a los golpes, prueba y error para recuperar a tus hijos, y así vas aprendiendo. El tema es que todos los abogados del país tienen que estar capacitados para esto, porque no pueden estar haciendo prueba y error para aprender, porque atrás de ese prueba y error hay seres humanos, son niñitos que están sufriendo, que no tienen a su familia completa, y atrás del niño, bueno, toda una familia extendida. Entonces es horrible Sí, eso de sobre todo antes de ser abogado también ser padre, y bueno, si viste la problemática mejor, ¿no? El otro día me contaba un cliente nuevo que le decía a su abogado anterior, bueno, hace tantos días que mi hijo no me ve. Y él dice que el abogado anterior le decía, bueno, pero esos días en realidad son menos porque tenés que contar en días hábiles, no en días corridos. Y el niño no sabe de días hábiles o días corridos si son días reales, ¿entendés? Entonces digo, seguramente ese abogado no es padre, ¿entendés? No es padre. o no le importa, porque yo no puedo creer que tantos abogados sean tan hijos de puta y no sean padres. Son padres y son unos... Perdón, pero a mí se me sale la tanada, me negro. No, pero yo opino igual. Sí, obviamente. Pero yo lo que sí pienso y siempre voy a lo mismo, que más allá de que cualquier cosa
tiene que haber una denuncia, tiene que haber una estadística o tiene que haber algo denunciado. El padre o la madre que está impedida tiene que hacerse su usuario, poder ver su expediente, porque no hay mejor supervisor que uno mismo de su causa, porque es increíble porque no hay estadística de nada, o sea, y muchas de las cosas se anotan mal, porque obviamente le conviene a un montón de gente de que si una mujer mata a un hombre sea asesinato y que si un hombre mata a una mujer sea un femicidio, porque la estadística la vuelcan para otro lado. O sea, yo lo que voy es que tenemos que empezar, yo entiendo que esto es un monstruo y estamos luchando con escarbadientes, pero si somos miles, como siempre digo yo, las hormigas, la famosa dibujo animado de bichos, que todas las hormigas le tenían miedo a una ¿cómo es? Bueno, no me sale, pero a uno solo, y se juntaron todas y se lo terminaron comiendo. Esto es lo mismo. Si todos que estamos luchando con un escarbadiente empezamos a hacer fuerza, modificamos esto. El tema es que les meten miedo a los padres, les meten miedo a las madres, te estafan, te dicen, no, el psicólogo lo tiene que elegir el progenitor. No, está establecido que se tiene que elegir en ambas partes, tiene que ir a sorteo, se tiene que presentar a violaciones. Y otra cosa que me parece muy, pero muy importante, que cuando hay una denuncia por violencia, supongamos que una mujer va a hacer una denuncia por violencia contra el niño, o por abuso, o por cualquier cosa que le esté sucediendo al niño, no me parece que el niño tenga que quedarse con la persona que denuncia, porque vos no sabés si esa persona está diciendo la verdad. Entonces me parece que en un caso así, o sea, se pueden saltar los derechos humanos, decir, no, ¿cómo vas a alejar al niño de tu...? Bueno, pero acá hay una denuncia de que al niño le puede estar pasando algo muy grave, y acá la que denuncia es una, pero no sabemos cuál es. Entonces, el niño, 10 días a ¿cómo se dice? A una familia adoptiva transitoria, ¿no? Hasta que se determine realmente quién está mal de la cabeza, la persona que denunció o el denunciado, ¿con cuál es la verdad? Porque el nene está en el medio de todo eso. Y bueno, volviendo al caso del uso de Jujuy, ¿no? Hablabas de derechos humanos, ¿no? Vos fijate que cuando suceden estas cosas al niño se le está vulnerando su derecho humano a la identidad, a muchos le hacen cambiar el nombre, el apellido, el niño no sabe quién es, no, le dicen que el padre o la madre es otro, sus abuelos son otros, o sea, no conoce sus raigambres, sus costumbres, no, entra ahí un juego de quién es más vulnerable, si los adultos mayores o los niños, ¿no? Y puntualmente se me viene a la mente un caso que tuve que intervenir en los últimos días, donde utilizan a un niño, se supone que tiene que ser sujeto de derecho y no un objeto, un botín de guerra, un trofeo, que es lo que termina siendo en la práctica, ¿no? Donde un padre, en este caso, y me parece apropiado porque no solo lo padecen los hombres, sino también lo padecen las mujeres, esto no tiene género, ¿no? Donde un padre, a través de unas artimañas, logra quitarle la niña, hija de ambos, a una mujer, ¿no? A una mujer porque tiene un buen trabajo y tiene un buen sueldo. Entonces lo que intenta es revertir la cuota alimentaria, claro, ¿no? Porque es una cifra bastante importante por su actividad laboral. Entonces digo, solamente objeto económico la niña, porque incluso el padre no tiene tiempo material para cuidar a esa niña. ¿Saben cómo terminó esta niña? O sea, se la terminó sacando la madre pobre con una causa penal al borde de ir presa, porque encima los abogados, cuando yo tengo que intervenir, ya está con una elevación a juicio oral y público. Entonces digo, ¿saben cómo termina esta niña? Porque el padre no tiene tiempo material, entonces la deja en la casa de un tío, de un amigo, de un abuelo. Terminó siendo abusada sexualmente. Ahora la justicia no se la saca. ¿Por qué? Porque no estaba en la casa del padre. Si la hubieran abusado en la casa del padre, sí, pero como la abusó en otro lado, no. Entonces digo, ¿hasta dónde vamos a...? Es aberrante, pero digo, porque imagínate si la violan en la vía pública, dice, bueno, pero como claro, no estaba en la casa del progenitor, claro, entonces, por eso digo, es triste, o sea, es una desidia
y es más que aberrante, digo, porque el niño ese es un objeto económico, es un objeto sexual, ¿no? Y hay intereses económicos y la justicia no hace nada, simplemente mira para otro lado. La verdad que es terrible. Hola. Ay, soy yo, porque los dos se quedaron. No, Ojalá ahí, entonces Gaby. ahí está, ahí está, ahí volvió. Lo que te iba a pedir, Roberto, yo después del vivo te voy a mandar un mensajito. Así vos me podrás tirar tipo algunos tips como para yo hacer un reel e informarle un poco a la gente de qué derechos tiene esto que decía Gaby, de hacerse un usuario para poder ver su expediente. Hay un montón de cosas que la gente no sabe y que tiene que empezar a saber, porque si no esto no se mueve más. Vos sabés que Perfecto, sí. Y estaría genial eso, fundamentalmente ¿Cómo? que estaría genial eso que vos decís, de poder armar una grilla de cosas que... ¿Entendés? De los primeros pasos. Me encantó, sí. Sí, fundamentalmente saber que toda resolución judicial es recurrible, o sea, esto es importante. Hay distintos recursos, ¿no? Pero digo, toda resolución judicial es recurrible. Y todo es importante, porque muchas veces, digo, yo no subestimo nada, me parece todo importante, porque cualquier detalle, cualquier coma, me parece importante, digo, porque cuando me llegan casos que intervinieron otros colegas antes que yo, dicen, pero ¿qué pasó con esto? No, me dijo que esto no era importante. No, me dijo que esto no había que hacerlo. Digo, no hay que subestimar nada, todo es importante. Y en derecho, 2 más 2 puede dar 5 o 0, porque no es una ciencia exacta, es una ciencia relativa. Siempre hay que analizar el caso concreto. ¿Qué pasó en tu caso? Y acá no estamos defendiendo a abusadores, ni a violentos, ni a padres o madres ausentes, no hablamos de cuestión de género. Digo, me parece importante recalcarlo porque si no, como que se malinterpreta. Acá se defienden los derechos de los niños que... Sí, tal cual. Tal cual, que tienen un plus, y cuando hablamos de derechos humanos, digo, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció una acordada que dice que todos los tratados de derechos humanos tienen un rango especial. Entonces, digo, está por encima, al menos así lo entiendo yo, por encima de la Constitución Nacional. Son tratados internacionales con jerarquía institucional, claro, en la supremacía constitucional. Pues también escuchás hasta juristas que dicen, ¿cómo los tratados están por encima? Claro, porque la misma Corte le dio ese estatus especial y son tratados internacionales. Sí. Ok, Gaby, ¿te quedó algo en el tintero? No, agradecerle. Me parece que estaría bueno esto de poder armar una grilla de un montón de situaciones. Sí. Está bueno que hayas podido decirlo vos, que sos un profesional de la materia, que no somos dos locos, Tamara y yo, diciendo que los abogados no son profesionales, no están capacitados muchas veces, los psicólogos, y yo creo que tenemos que hacer hincapié en armar algo, ¿sí? Gente como nosotros que tenemos la vocación y dejamos la vida por los derechos de los niños, empezar a armar cosas para decir, loco, tenemos que ir por acá, es la infancia que queda, que la están destruyendo. Yo siempre dije, ya un bebé nace de la panza de la madre judicializado y no le quitan derecho, le quitan identidad, le quitan un montón de cosas. Y es el futuro. Entonces me parece que está muy buena esta charla, creo que tenemos para armar otras charlas más, porque vamos, hay un montón de preguntas. Lamentablemente el tema es lamentable, pero es eterno el tema. Vos fíjate cómo hablamos y van surgiendo cuestiones, ¿no? Siempre tienen distintas aristas y es tan amplio. Y ya te digo, estas formas de obstruir el vínculo yo puntualmente estudié 4 y armé esa tesis en relación a lo que es la obstrucción de vínculos, pero digo, antes de esos pasos hay como una construcción que se viene gestando eso. Digo, en el primer mundo vemos cómo triunfa la medicina preventiva, ¿no? Que es la del primer mundo. Entonces, digo, también hagamos lo mismo con esto. Estemos alertas a estas pautas, digo, porque antes de cortar el vínculo de forma abrupta, vienen gestando todo esto, ¿no? Cambiándolo de pediatra, de psicólogo,
cambiándolo de colegio, no permitiéndote vincular con vos o con parte de tu familia. Entonces digo, estemos atentos a todos esos indicios. Y cuando llega el momento de una denuncia o de una resolución judicial, como dijo Tamara, presentarse, tener una defensa activa, contestar punto por punto, aportar pruebas, estarle encima, saber que toda resolución judicial es recurrible. Entonces digo, estar encima, esto que decís vos también, poder acceder al expediente, ver si se deja nota, si no se deja nota, que cada escrito tenga esta reserva de caso federal, doctrina, jurisprudencia, unir las causas, ¿no? Esto también me parece importante porque muchas veces coexisten expedientes civiles y penales. Y tienen un abogado para civil, otro para penal. Digo, el que hace esta problemática tiene que entender de las dos materias, penal y familia, porque una causa, lo que pasa en penal repercute en civil, lo que pasa en civil repercute en penal. Claro, y digo, en este caso tendrían que estar... Son conexas, no, pero a mí me dicen no, porque el penal está el doctor tanto porque el civil no entiende, el de familia no entiende de esto, o el del civil me dice no, no estoy en el penal. Entonces digo, acá tenés que armar una estrategia, un plan, un método, donde lo que pasa en uno repercute en otro, acreditarlo con pruebas. Digo, por favor, me parece que esto, cuando hablo de responsabilidad, hablo de esto, de este plan, de esta estrategia, porque si no es hacer por hacer, digo, voy respondiendo a medida que me llegan las notificaciones, y eso no es un plan, va a quedar todo en la nada, como pasa cuando van y hacen la 24270 sin un plan, que termina en un archivo. Bueno, yo quiero agradecerte, me parece que después si querés nos ponemos en contacto y podemos hacer otros temas más y seguir hablando, abusando de tu buena predisposición, Roberto. Ya tenemos que cerrar el vivo porque como nos comprometimos con Papá Pepe, que queremos darle el tiempo para que también nos cuente lo de sus hijos, las novedades que tenemos, así que se nos fue el tiempo, pero agradecerte de corazón. Tenés este medio disponible para las veces que quieras. Y brindarte todo lo que necesites para poder difundir todas tus actividades y seguir hablando de esto. Me quedaron un montón de cosas en el pendiente, no sé, Tamara, también creo que nos quedó un montón. Sí, yo también quiero agradecerte porque la verdad que lo que uno puede contar y puede hablar, pero es muy nutritivo escucharlo de un profesional que se dedica a eso y sobre todo que lo vivió en carne propia. Creo que muchas cosas de las que hablaste le limpia un poco el panorama a la gente que está pasando por esto. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como lo dije al principio, el agradecido soy yo y estoy a disposición. Todo lo que tenga que ver con la difusión de esta problemática. Lamentablemente es una problemática social en auge. Cada vez hay más padres, madres, familias obstruidas, así que siempre lo que llame la causa, acá voy a estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gracias. Tamara, cerramos el vivo y abrimos enseguida el otro vivo para darle a Pepe. ¿Te parece? Dale. Ahora cerramos en 10 minutos, nos conectamos de nuevo con Papá Pepe que nos va a contar novedades de Fiumi. Ay, perdón, estamos todos iguales en la garganta. Dale, bueno, nos volvemos a conectar en 10 minutos. Listo, perfecto. Chau. Chau, chau. Cada vez miro la ventana